Hay una pregunta que muchas personas se hacen en silencio, casi con vergüenza, porque sienten que no deberían pensarla. Si hago tanto, si deseo con tanta intensidad, si me esfuerzo, si trabajo en mí, ¿por qué aún no llega? No llega el dinero que imaginaste, no llega la oportunidad que parecía tan cerca, no llega la expansión que, en teoría, ya deberías estar viviendo. Y entonces aparece una explicación cómoda, pero falsa. Tal vez no estoy deseando lo suficiente, tal vez necesito más disciplina, más visualización, más afirmaciones, más sacrificio. Pero esa narrativa, aunque parezca lógica, es precisamente la que mantiene el ciclo cerrado, porque el universo no responde a la intensidad del deseo, responde a la coherencia interna. Y aquí comienza una verdad que incomoda, pero libera. Muchas veces no atraes lo que deseas porque, en un nivel profundo, aún no te permites recibirlo, no por falta de valor, no por castigo, sino porque tu sistema interno todavía no reconoce eso como algo seguro, normal o merecido. El merecimiento no es una idea moral. No tiene que ver con ser bueno o malo, digno o indigno. Es un código silencioso que vive en el subconsciente. Un acuerdo invisible entre tu identidad, tu sistema nervioso y la realidad que experimentas. Y ese código se forma mucho antes de que empieces a hablar de abundancia. Mientras la mente consciente desea, el subconsciente evalúa. Evalúa si recibir más te pondrá en peligro. Evalúa si sobresalir romperá vínculos. Evalúa si crecer implicará perder amor, estabilidad o pertenencia. Y cuando el subconsciente percibe amenaza, aunque sea simbólica, bloquea. No porque sea tu enemigo, sino porque su función es protegerte. Este video no es una corrección externa. Es una decodificación interna. No vamos a hablar de cómo atraer más, sino de por qué aún no te permites hacerlo. No desde la culpa, sino desde la conciencia. No desde la lucha, sino desde la comprensión. Porque cuando entiendes el código del merecimiento, algo cambia sin esfuerzo. La búsqueda se aquieta, la ansiedad pierde fuerza, y la abundancia deja de sentirse lejana para comenzar a sentirse posible. Desear intensamente algo puede parecer un acto poderoso. La mente cree que cuanto más quiere, más cerca está. Pero aquí aparece una paradoja silenciosa. El deseo, cuando nace de la sensación de falta, no acerca, refuerza la distancia entre quien desea y aquello que desea. Querer no es atraer, querer es señalar una ausencia. Y el subconsciente, que no interpreta palabras sino estados, registra esa ausencia como identidad. No como una situación temporal, sino como una condición interna. Desde ese lugar, el deseo deja de ser una fuerza creativa y se convierte en una confirmación constante de que algo no está aquí. Muchas personas confunden enfoque con tensión. Creen que pensar todo el día en lo que quieren es disciplina mental, cuando en realidad es una forma sofisticada de ansiedad. El sistema nervioso lo siente, el cuerpo lo expresa. La emoción que acompaña al deseo revela su verdadero origen. Si hay urgencia, comparación o frustración, el deseo no está alineado con creación, sino con carencia. Napoleon Hill hablaba del deseo ardiente, pero omitía algo que solo se comprende con profundidad emocional. El deseo creador no es desesperado. Es estable, no grita, no se justifica. Está sostenido por una fe que no necesita resultados inmediatos para existir. Cuando el deseo se vuelve una negociación con el futuro, pierde su poder. Desde la neurociencia, esto es claro. Un cerebro en estado de carencia activa circuitos de supervivencia. Se estrecha la atención, se reduce la percepción de posibilidades, se toman decisiones defensivas. Aunque externamente parezca que estás buscando oportunidades, internamente el sistema está ocupado protegiéndose de una amenaza invisible, la sensación de no ser suficiente. Aquí ocurre el primer despertar incómodo. No es que la vida ignore tus deseos, es que los está reflejando tal como los emites. Si deseas desde la comparación, atraerás más comparación. Si deseas desde la urgencia, atraerás más espera. Si deseas desde la duda, atraerás más pruebas. Esto no es castigo, es coherencia. La ley de causa y efecto no evalúa intenciones, responde a estados. Cuando esta comprensión se asienta, algo se relaja. El deseo deja de ser una lucha interna. Empiezas a observar desde dónde estás queriendo. Y esa observación ya es un acto de conciencia. Porque el deseo correcto no nace del vacío, nace de la identidad. No empuja a la realidad, la invita. Y entonces, surge, de forma natural, una pregunta más profunda. Si no es el deseo lo que está fallando, si la intención ya existe, ¿qué es lo que realmente determina hasta dónde permites que la vida te entregue? Lo que crees merecer no vive en tus pensamientos conscientes.
Vive en el diálogo silencioso que tu cuerpo sostiene con la posibilidad de recibir. El merecimiento es un código implícito, una conversación constante entre tu sistema nervioso, tu memoria emocional y la identidad que has construido sin darte cuenta. Y ese código define, con precisión invisible, hasta dónde permites que la vida avance hacia ti. Puedes afirmar que deseas abundancia, pero si al imaginarla tu cuerpo se tensa, el mensaje real ya fue enviado. El subconsciente escucha ese lenguaje con absoluta fidelidad. No interpreta palabras bonitas ni intenciones elevadas. Interpreta sensaciones. Interpreta familiaridad. Interpreta seguridad. Y todo aquello que no se siente seguro es mantenido a distancia, incluso si conscientemente lo anhelas. Aquí la psicología profunda y la neurociencia se encuentran con una claridad inquietante. El cerebro está diseñado para preservar coherencia interna, no para cumplir sueños. Si algo representa una ruptura con la imagen que tienes de ti mismo, el sistema lo filtra, lo posterga o lo bloquea. No por maldad, sino por protección. El subconsciente no pregunta si algo es bueno para ti, pregunta si es consistente con quien crees ser. Joseph Murphy lo explicó con una precisión casi quirúrgica cuando hablaba de creencias aceptadas como verdad. No las que repites, sino las que no cuestionas. Esas creencias forman un campo de permiso. Dentro de ese campo, la vida fluye. Fuera de él, la realidad se vuelve fricción. Tal vez creciste observando que recibir más generaba conflicto. Tal vez aprendiste que destacar traía rechazo. Tal vez asociaste abundancia con culpa, con presión, con pérdida de amor. Nada de eso es consciente hoy, pero sigue operando como un software silencioso. Y cada vez que una oportunidad se acerca, el sistema evalúa en milésimas de segundo si esa experiencia pertenece a tu identidad permitida. Si la respuesta es no, algo ocurre, se posterga, se diluye, se sabotea sin drama. Desde la perspectiva de Esther y Jerry Hicks, este es el punto donde la vibración se vuelve contradictoria. La mente pide, pero el cuerpo duda. La intención se eleva, pero la identidad no acompaña. Y la realidad responde a la parte más estable del sistema, no a la más ruidosa. Este es un momento de revelación profunda. No estás bloqueado. Estás siendo coherente con un código que aprendiste sin elegir. Y esa comprensión cambia la relación con el proceso. Ya no se trata de forzarte a merecer más. Se trata de observar, con honestidad y calma, qué versión de ti se siente autorizada a recibir. Cuando ves esto con claridad, la culpa desaparece. La autoexigencia pierde sentido. Porque entiendes que el problema nunca fue querer poco, sino permitir poco. Y permitir no es una decisión racional. Es un hábito emocional. Al comprender que el merecimiento no se piensa, sino que se encarna, la atención se desplaza de manera natural hacia una pregunta aún más reveladora. ¿Dónde y cómo se formó este código que hoy gobierna tu relación con la abundancia? Nadie te negó nada en el origen. No hubo una autoridad invisible que decidiera que no era suficiente. Lo que ocurrió fue mucho más sutil y por eso mismo más poderoso. Aprendiste a limitarte, no por debilidad, sino por adaptación, porque el sistema humano aprende primero a pertenecer y solo después a expandirse. El plano mental del merecimiento se forma antes de que tengas palabras para nombrarlo. Se construye observando reacciones, absorbiendo silencios, interpretando gestos. El cerebro infantil no analiza, registra, y lo que registra no son discursos, sino emociones asociadas a recibir, a pedir, a destacar, a crecer. Si al recibir más viste tensión, conflicto o culpa, el mensaje quedó grabado. Si al brillar percibiste distancia o rechazo, el sistema aprendió a reducirse para mantenerse a salvo. Aquí la neuroplasticidad actúa sin juicio. Las redes neuronales se fortalecen por repetición emocional, no por lógica. Cada experiencia similar refuerza un patrón hasta que se convierte en automático. Con el tiempo, ese patrón deja de sentirse como una elección y pasa a sentirse como identidad. No porque sea verdadero, sino porque es familiar. T. Harv Eker lo llamó el plano financiero interno, pero este plano va más allá del dinero. Es un plano de dignidad, de permiso, de hasta dónde es seguro llegar sin romper algo esencial. El subconsciente no busca éxito, busca coherencia. Si crecer amenaza la pertenencia, el amor o la estabilidad emocional aprendida, el sistema preferirá la escasez conocida antes que la abundancia incierta. Desde la psicología moderna, esto se entiende como aprendizaje implícito. No recuerdas el momento exacto en que se formó la creencia, pero tu cuerpo la recuerda. Se manifiesta en microtensiones, en dudas repentinas,
en decisiones que parecen racionales pero nacen del miedo. El plano mental heredado no grita, opera en silencio. Napoleon Hill hablaba de la influencia del entorno y de la sugestión temprana. Joseph Murphy insistía en que el subconsciente acepta sin cuestionar aquello que se repite con emoción. Wayne Dyer lo resumía con elegancia. No te conviertes en lo que quieres, te conviertes en lo que crees que eres capaz de sostener. El despertar aquí es profundo y para muchos conmovedor. No hay nada defectuoso en ti, no estás roto, no fallaste en manifestar, simplemente estás operando desde un mapa que se dibujó cuando necesitabas protección, no expansión. Y ese mapa, aunque fue útil en su momento, ya no corresponde a la conciencia que hoy intenta emerger. Reconocer esto no genera culpa, genera alivio, porque lo que fue aprendido puede ser desaprendido, y lo que fue condicionado puede ser reconfigurado, no con violencia, sino con presencia, no con lucha, sino con comprensión sostenida. Cuando ves el origen del límite, deja de parecer una condena y empieza a sentirse como una puerta que no se abre empujando, sino entendiendo cómo fue cerrada. Y en ese entendimiento surge una posibilidad nueva, tranquila y poderosa. Si el código del merecimiento fue instalado, también puede ser reescrito. La abundancia no comienza cuando haces más. Comienza cuando lo que deseas deja de sentirse extraño para tu sistema interno. Reescribir el código del merecimiento no es un acto de fuerza, es un proceso de familiarización. No se trata de convencerte de que mereces más, sino de permitir que tu cuerpo, tu mente y tu emoción se acostumbren a esa posibilidad sin activar alarma. El subconsciente aprende por repetición tranquila, por imágenes sostenidas con calma, por estados emocionales que se visitan una y otra vez hasta que dejan de ser excepción y se convierten en normalidad. Cuando visualizas una vida más amplia, pero tu cuerpo se contrae, el mensaje no es rechazo, es información. Indica que ese escenario aún no es familiar, y la familiaridad es la puerta del permiso. Aquí la práctica deja de ser afirmación y se convierte en entrenamiento interno. No repites frases para imponerte una idea, sino que eliges estados para educar al sistema nervioso. Gratitud sin euforia. Confianza sin urgencia. Expectativa serena sin dependencia del resultado. Cada uno de estos estados envía una señal clara. Es seguro recibir. Es coherente crecer. Es posible sostener más. Desde la neurociencia, este proceso es preciso. La repetición emocional crea rutas. La coherencia las consolida. La identidad las automatiza. Cuando una imagen de abundancia se asocia con calma en lugar de tensión, el cerebro la integra. Cuando recibir se asocia con estabilidad en lugar de culpa, el sistema deja de resistirse. No hay lucha, porque no hay amenaza. Joseph Murphy hablaba de la oración sentida como un acto de aceptación interna. No pedías para que ocurriera algo, asumías que ya era posible sin conflicto. Tony Robbins lo expresó desde el condicionamiento. Aquello que asocias con seguridad, tu mente lo permite. Aquello que asocias con peligro, lo evita, incluso si lo deseas. Reescribir el merecimiento es, en esencia, un acto de gentileza radical contigo mismo. Dejas de exigirte estar listo y comienzas a entrenarte para sentirte cómodo. Dejas de perseguir resultados y empiezas a sostener estados. En ese cambio, algo profundo se reorganiza. Las decisiones se vuelven más claras. Las oportunidades dejan de intimidar. El crecimiento ya no parece una traición a quien fuiste. La abundancia comienza cuando te resulta familiar porque lo familiar no se discute, se permite, se recibe, se sostiene. Y cuando el sistema interno deja de debatir si es seguro o no, la realidad responde con la misma naturalidad. No como premio, sino como reflejo. Este es el punto donde el esfuerzo pierde protagonismo y la coherencia toma su lugar. Ya no necesitas demostrar merecimiento, lo encarnas. Ya no intentas atraer, permites. Y cuando permitir se vuelve estable, surge el último giro de conciencia, una comprensión silenciosa que redefine por completo la relación con la vida. Finalmente, todo se vuelve simple, no fácil, sino claro. Atraer deja de ser una técnica y se revela como una consecuencia directa de dejar de contradecirte internamente. Porque mientras una parte de ti desea y otra se protege, la vida recibe señales opuestas, y la realidad siempre responde a la señal más estable, no a la más intensa. La coherencia es el verdadero punto de inflexión. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que esperas de ti mismo ya no están en conflicto, el sistema entra en un estado de alineación profunda. No hay urgencia. No hay tensión. No hay necesidad de probar nada. Desde ese lugar, la acción nace limpia, sin peso emocional. Y esa acción
precisamente por no estar cargada de miedo, se vuelve eficaz. La neurociencia lo confirma con precisión. Un cerebro coherente funciona con mayor eficiencia energética. La atención se vuelve clara. La toma de decisiones se simplifica. El cuerpo abandona el modo de supervivencia y entra en un estado de regulación. Desde ahí, percibes oportunidades que antes no veías, no porque no existieran, sino porque tu sistema estaba ocupado defendiéndose de un futuro que sentía amenazante. Wayne Dyer hablaba de permitir como una forma elevada de poder. Permitir no es resignarse, es dejar de interferir, es actuar sin ansiedad por el resultado, es confiar en el proceso porque ya no dudas de tu lugar en él. Cuando permites, la vida no se acelera de forma caótica, se ordena. Aquí la ley de atracción deja de parecer mística y se revela como profundamente lógica. La realidad refleja tu estado más constante. Si tu identidad es estable, la experiencia se estabiliza. Si tu merecimiento es encarnado, no discutido, recibir se vuelve natural. No porque lo merezcas moralmente, sino porque ya no te opones a ello internamente. La abundancia llega cuando dejas de intentar sentirte digno de ella y comienzas a vivir como alguien que no necesita justificarse. Cuando el éxito ya no amenaza tu pertenencia. Cuando crecer no implica traicionarte. Cuando recibir no activa culpa ni miedo. En ese punto, atraer no requiere intención consciente. Ocurre. Este es el cierre silencioso del código del merecimiento. No un final espectacular, sino una comprensión que se asienta con calma. Una claridad que no exige palabras. Una certeza que no necesita pruebas inmediatas. No atraes lo que deseas. Atraes lo que no contradices. Y permitir comienza cuando te reconoces digno sin condiciones.